Acción Ciudadana, por medio del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, presenta el informe Equidad en la contienda electoral, el dinero invertido por los partidos políticos salvadoreños en la campaña electoral 2021. A continuación, damos paso con las palabras de bienvenida a la presentación del informe. Bueno, gracias por acompañarnos a la presentación del informe Equidad en la contienda electoral. Este es un esfuerzo del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana para dar información a la ciudadanía respecto de la propaganda electoral que vivimos en el proceso electoral 2021. Creemos que es importante señalar un par de aspectos previo a presentar la metodología. En primer lugar, la elección 2021 era sumamente importante para la vida democrática del país porque lo que estaba en juego era el control de la Asamblea Legislativa. En este caso, la apuesta del presidente de la República era obtener mayoría en la Asamblea a efectos de poder implementar su propuesta o programa de gobierno. Y por lo tanto era crucial en este momento, en esa coyuntura, el tema de poder promocionar a sus candidatos y propuestas. Por lo tanto, la elección pues tenía o revestía esa importancia, darle el control o no al presidente de la República, es decir, generar un gobierno unificado, que era lo que buscaba el presidente y algo que obviamente consiguió. En esa medida se volvió importante también que en esta elección se dieran condiciones de equidad en la contienda. Ese era otro de los aspectos importantes o llamativos de este proceso electoral, porque obviamente se tenía en este caso de parte del presidente todo el aparato estatal que podía al final servir como un medio de propaganda o de difusión de la labor del Ejecutivo con digamos un claro acento electoral para beneficiar al partido Nuevas Ideas, tal como lo hemos visto con otros gobiernos que han puesto el aparato estatal en función de los intereses electorales del partido. Entonces estaba también ese elemento que al final se verificó que sí se puso el aparato estatal en función de los intereses del partido Nuevas Ideas. Entonces ese era otro de los elementos que se podía visualizar en este proceso electoral. Y el último tiene que ver con que estábamos en pandemia y estamos en pandemia, y en esa medida se tenía dudas de los impactos que podía tener la pandemia en cuanto al desarrollo de la campaña electoral y particularmente en la propaganda. Pese a la pandemia, partidos políticos realizaron actividades presenciales con bastantes militantes o población. También siguieron realizando campaña electoral, como ya lo vamos a ver en esta presentación, al final, pese a la pandemia, los partidos desarrollaron una campaña electoral que probablemente no sea igual que las que hemos tenido en anteriores elecciones, pero que al final sí se desarrolló una campaña electoral. Ahora, en cuanto a la metodología, en este caso, Acción Ciudadana hace este tercer monitoreo a la propaganda electoral, porque recordemos que ya se había hecho en el año 2018 y en el año 2019, y ahora volvemos a realizar este monitoreo para la elección legislativa, municipal y parlaza en 2021. Al igual que en las otras elecciones, se contrató a la empresa Monitec, que es especialista en monitorear pauta publicitaria y en este caso pauta electoral. Esta empresa básicamente lo que hace es capturar los mensajes que aparecen firmados por partidos políticos, les coloca una huella digital y le da seguimiento 24 horas del día a la transmisión de los diferentes medios de comunicación donde los partidos están promocionándose. La empresa básicamente lo que hace es colocar a cada spot una huella digital que es la que le sirve para rastrearlo posteriormente en las transmisiones de los diferentes medios de comunicación.
porque la plataforma de la empresa monitorea las 24 horas del día a los medios de comunicación, y al aparecer uno de estos spots o cuñas radiales, el sistema automáticamente lo detecta, genera pues una grabación del video o del audio, y también produce un reporte automático donde indica hora, día, lugar y cómo se llama, medio, dónde se transmitió, qué partido transmitió y la duración del spot. Decimos esto porque es importante señalar que este monitoreo no está basado en la intervención humana, sino que es un sistema automatizado el que captura la información. Únicamente hay una intervención a la hora de colocar la tarifa, que en este caso son las tarifas que los medios de comunicación han declarado que cobran por publicidad. Ahora, como se ha mencionado que no hay intervención humana, es importante decir que se cuenta con la grabación de las 24 horas del día durante todo el tiempo de campaña electoral. En este monitoreo lo que hicimos es adelantar precisamente el monitoreo 2 meses antes. O sea, se hizo el monitoreo antes de que comenzara la campaña electoral, a efectos de detectar violaciones a la ley electoral respecto del inicio de la campaña electoral. Ahora, acá lo que vemos es el esquema que nos muestra el proceso que sigue la empresa para capturar la información, que es lo que yo les acabo de mencionar. También en este monitoreo se incluye las vallas publicitarias. Se volvió a hacer el monitoreo de vallas publicitarias, y en este caso pues se contrataron personas que cada cierto tiempo recorrían las calles de San Salvador, las principales calles, a efectos de constatar la presencia de publicidad tanto en vallas fijas como en vallas electrónicas. Y acá tenemos pues las calles, algunas de las calles que se recorrieron, y la muestra de la propaganda que se logró detectar. También se hizo un monitoreo en internet, que en este caso pues se restringió a ciertos sitios web a efectos de detectar propaganda de los partidos políticos, y acá lo que se buscaba detectar eran las impresiones o vistas de la propaganda electoral de los partidos políticos, y a partir de esas vistas o esas impresiones se le asignaba el costo que se tiene también registrado por parte de las redes sociales. Para terminar, es importante señalar algunas limitaciones al sistema de monitoreo. En este caso, el grado de acierto en la detección de la pauta es del 96% del tiempo que se monitorea. Es decir, hay un alto grado de confianza en los datos, pero hay situaciones que pueden afectar este grado de acierto. Por ejemplo, interrupciones en la transmisión de los medios de comunicación, las condiciones climatológicas o la caída misma del sistema por falta de energía o internet, que eso puede al final afectar la detección de los spots, y puede digamos tener algún vacío cuando sucede este tipo de cosas. También tenemos algunas aclaraciones metodológicas que tienen que ver con los datos que vamos a presentar, a efectos de que quede claro el alcance de este monitoreo. En primer lugar, lo que se utiliza para asignar el costo es la tarifa plena que han declarado los medios de comunicación. Es decir, un spot de 30 minutos en determinada hora, en determinado medio, tiene un costo de X. Ese es el que se toma, el costo que en esta es la tarifa plena, ese es el que se toma como referencia para calcular el costo o el valor total de la propaganda electoral. En esa medida, el monitoreo no toma en consideración bonos o regalías o descuentos que puedan recibir los medios de comunicación al contratar
la publicidad en los diferentes medios de comunicación, porque no tenemos acceso a esa información, o sea, no sabemos cuánto de lo que al final pautaron los partidos terminaron pagando efectivamente. Entonces, por eso es que se hace esta aclaración que se usa tarifa plena sin tener en cuenta, por desconocerse ese dato, descuentos, regalías o bonos. En este caso, si se detecta propaganda de un candidato, pues obviamente se le asigna al partido con el cual compite. Eso también es importante señalarlo. Lo otro es que también se han considerado en este monitoreo y se han incluido aquella propaganda del gobierno que tenga una clara tendencia a influir en el resultado electoral. Aquí tiene que ver el tema de obras, por ejemplo, que se puedan haber inaugurado. Eso se consideró como propaganda electoral o propaganda del gobierno con fines electorales, mejor dicho. Se dejó fuera propaganda que pudiera ser informativa, pero que no tiene ese fin electoral, como por ejemplo alguna propaganda del Ministerio de Salud donde llama a la ciudadanía a lavarse las manos y a distanciarse por el tema del COVID, por ejemplo. Eso no se consideró como una pauta con fines electorales. Y lo último que queremos mencionar en este tema es que el monitoreo se hizo desde el 27 de noviembre. Un punto importante que queremos enfatizar es que este monitoreo no muestra el gasto de campaña de los partidos políticos. Y digo que no muestra este gasto de campaña porque no tenemos registrados los valores reales o los costos reales que los partidos pagaron en publicidad. Lo que nosotros estamos presentando es los valores de la propaganda electoral. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a lo que teóricamente cuesta esta campaña que se ha visto, el tiempo aire, cuánto cuesta este tiempo aire, cuánto cuesta tener estas vallas, o sea, cuál es el valor. Y decimos esto porque no tenemos los datos de lo que efectivamente los partidos pagaron en campaña electoral. Entonces no podemos decir que los valores que ustedes van a ver son de gasto efectivo de campaña. No podemos acceder a esa información todavía. Lo que sí podemos mostrar en este caso es el valor teórico que tiene esa campaña, pero lo que sí mostramos con un 96% de acierto es el tiempo aire que se invirtió en la campaña. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este informe de propaganda electoral, un esfuerzo que, como ya se mencionaba, para conocer acerca del valor de la propaganda que emitieron los partidos políticos durante la campaña electoral 2021. Primero, es preciso señalar que en esta ocasión, en este monitoreo de propaganda, se detectó publicidad únicamente de 9 partidos políticos. Para el caso, Arena, Cambio Democrático, FMLN, GANA, PCN, PDC, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y Vamos. Por otra parte, hay que señalar que también se detectó publicidad gubernamental con fines electorales, las cuales también han sido tomadas en cuenta en este monitoreo y se presentarán los resultados respecto a este tema. Asimismo, se monitorearon 5 tipos de medios de comunicación. Al respecto son la radio, la televisión, la prensa escrita, las vallas del exterior y las redes sociales o el internet. Y por supuesto, el periodo del monitoreo electoral realizado comprende desde el 27 de noviembre de 2020 hasta el 24 de febrero de 2021. En esta ocasión se decidió monitorear un mes antes del periodo oficial de la campaña electoral, que como ya se conoce, el periodo oficial comenzaba el 27 de diciembre de 2020. Por otra parte, el tiempo aire de la pauta publicitaria detectada en radio y televisión asciende a 30.47 días, mientras que el número de veces que se transmitieron los mensajes es un aproximado de 78.000 mensajes monitoreados. Por otra parte, en la diapositiva se puede observar algunos de los medios de comunicación monitoreados. Se pueden observar aproximadamente 10 canales de televisión, más de 20 emisoras radiales y también algunos medios de prensa escrita. Bien, en cuanto a los datos se refieren, los datos indican que el valor estimado de la propaganda electoral de los partidos políticos emitida en radio, televisión, prensa escrita y vallas del exterior asciende a un poco más de $15.9 millones,
De este total, el 72% corresponde a la propaganda que fue transmitida en televisión, mientras que el 1% lo concentran los medios de prensa escrita. Si se toma en consideración la publicidad gubernamental con fines electorales, estaríamos hablando que el valor estimado de la propaganda electoral en los 5 medios de comunicación monitoreados asciende un poco más de $19 millones. Nuevamente, la televisión es el medio que presenta el mayor valor de propaganda electoral, aunque al tomar en consideración la publicidad gubernamental con fines electorales, pues ya no es la prensa el último medio, sino las redes sociales con el 1%. Por otra parte, si se ven los datos por partido político, los datos nos indican que el 66% del valor de la propaganda, del valor total de la propaganda electoral de este monitoreo corresponde al partido político Nuevas Ideas. En un segundo lugar tenemos a Arena con el 17% y en un tercer lugar al Partido de Concertación Nacional con el 6%. Estos 3 partidos políticos acumulan aproximadamente el 89% del valor total de la propaganda electoral, mientras que el 11% restante corresponde a los 6 partidos políticos restantes. Hay una diferencia respecto a los datos que se obtuvieron en este monitoreo, respecto al monitoreo de propaganda electoral también realizado por Acción Ciudadana en 2018, y es que se ve un cambio significativo respecto al partido o fuerza política que tiene el mayor valor de propaganda. Como recordarán, en 2018 los partidos políticos Arena y el FMLN concentraron más del 90% del valor de la propaganda. Específicamente Arena concentró en aquel momento el 42% y el FMLN el 49%. En este monitoreo de propaganda electoral para las elecciones 2021, un partido político acumula el 66%, que es el partido Nuevas Ideas. Asimismo, si vemos los medios de comunicación que monitoreamos, los datos señalan que no todos los partidos políticos utilizaron los 5 tipos de medios de comunicación monitoreados. Para el caso, solamente los partidos Arena, PCN, PDC, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y Vamos hicieron uso de la prensa escrita, de la radio, televisión, valles del exterior y de las redes sociales. En el caso del FMLN y de Gana, estos hicieron uso únicamente de la radio, de la televisión, de las vallas del exterior y de las redes sociales, y no utilizaron en ningún momento ningún anuncio en prensa escrita, mientras que el Partido Cambio Democrático únicamente utilizó 3 medios de comunicación monitoreados. Al ver el monitoreo por periodo, los datos nos señalan que, como ya se mencionaba, los partidos políticos sí emitieron propaganda adelantada en los meses de noviembre y diciembre. Solo en noviembre, que todavía no era el periodo oficial de campaña electoral, los partidos políticos tuvieron el valor de la propaganda que estos emitieron, tuvo un valor de $35,000 aproximadamente, el cual fue destinado a publicidad colocada en medios televisivos y también en redes sociales. En el último mes de la campaña electoral, febrero, se acumula el 55% del valor total de la propaganda electoral. Al ver los datos por medio de comunicación, ciertamente las redes sociales y la televisión tuvieron los mayores crecimientos en el último mes de febrero. Por otra parte, también es importante hablar acerca de la diferencia entre los gastos que los partidos políticos reportaron en 2020 versus el valor de la propaganda electoral 2021. Y es que los partidos políticos reportaron en sus estados de resultados en 2020 que sus gastos globales ascendían a $3.9 millones. Si se hace la diferencia con el valor de la propaganda electoral, estamos hablando que existe una diferencia de un poco más de $11.9 millones. Esta diferencia sin duda puede obedecer a que parte de la propaganda electoral que fue monitoreada pues puede corresponder a regalías, bonificaciones o descuentos que son otorgadas por los medios de comunicación por la compra de pauta publicitaria de parte de los partidos políticos. Pero también hay que considerar que ciertamente los candidatos también están pagando sus campañas y pues ellos también están invirtiendo en diversa pauta publicitaria en los medios de comunicación monitoreados. Por tal razón, consideramos que es importante que los partidos políticos y también las candidaturas comiencen a rendir cuentas para conocer cuáles fueron las inversiones que estos realizaron durante la campaña electoral. Por otra parte, hay que hablar acerca del número de veces que se transmitieron los mensajes, y es que, como ya señalábamos, el total de mensajes, al menos de los partidos políticos, asciende a 75.989 veces que estos mensajes fueron reproducidos en radio y televisión.
La radio concentra la mayoría de los mensajes con el 72%, seguido de la televisión con el 28%, y por periodo los datos indican que el 49% de los mensajes fueron publicados en el mes de enero, mientras que el 46% fueron publicados en el mes de febrero. Por partido político, los datos indican que el partido que emitió la mayor cantidad de mensajes fue el partido Nuevas Ideas, con el 53%, le sigue en un segundo lugar el partido Arena con un 20%, y tenemos en un tercer lugar al partido de Concertación Nacional con un 14%. Existen algunas diferencias respecto a cuáles fueron los medios de comunicación, el porcentaje que utilizado en estos medios. Por ejemplo, hay que señalar que Nuevas Ideas, el 59% de sus anuncios corresponde a anuncios que fueron publicados en radio, mientras que el 41% corresponde a la televisión. Mientras en el caso de Arena y en el caso del PCN, pues más del 80% de sus anuncios fueron publicados en radio y un mínimo porcentaje en televisión. Sin duda, pues el costo económico que conlleva pautar publicidad en un medio radial pues es más barato que pautar en televisión. En la presente lámina ustedes pueden observar el número de veces que los mensajes se transmitieron por partido político y pues pueden consultar más información al respecto. Por otra parte, hay que hablar acerca del tiempo aire de los mensajes que fueron publicados en radio y televisión. El tiempo aire hace referencia a la suma del tiempo de duración de cada uno de los mensajes que fueron publicados por los partidos políticos durante la campaña electoral. Si se suman los mensajes que fueron publicados en radio y televisión de todos los partidos políticos, pues el tiempo aire asciende a 28.18 días, equivalentes a un poco más de 600 horas de transmisión. El mayor tiempo aire lo concentran los medios radiales con el 72%, mientras que la televisión concentra el 28%. Por partido político, nuevamente Nuevas Ideas es el partido político que acumula el mayor tiempo aire durante la propaganda electoral con 15.35 días, le sigue el partido Arena con el 21%, y pues sin lugar a dudas Nuevas Ideas tiene el mayor tiempo aire en radio con 9 días. En un segundo lugar también está Arena con 5.33 días y el partido de Concertación Nacional con 3.10 días. Por otra parte, hay que decir que en televisión, pues el 80% de los mensajes o el 80% del tiempo aire corresponde al partido Nuevas Ideas. Por otra parte, el monitoreo de propaganda electoral realizado por Acción Ciudadana también detectó un tipo de publicidad gubernamental con fines electorales, es decir, todos aquellos anuncios o mensajes publicados en los diferentes medios de comunicación que buscaban generar algún tipo de simpatía para un partido político en específico. De acuerdo con los datos, el valor de esta publicidad gubernamental asciende a $3.2 millones y el 85% lo concentra la televisión. Por periodo, los datos señalan que es en el último mes de la campaña, en febrero, donde se incrementa este valor de propaganda, y es que pasa de ser de $103.000 en el mes de enero a ser de $2.8 millones en el mes de febrero. Asimismo, es preciso señalar que si se toma en cuenta el valor de la publicidad gubernamental con fines electorales, es incluso mayor que el valor de la propaganda electoral del partido Arena, que fue de $2.7 millones. El número de veces que los mensajes fueron transmitidos en radio y televisión asciende a 2.679, mientras que el tiempo aire asciende a 1.97 días. El 14% de los mensajes fueron publicados en medios radiales, es decir, que a diferencia de muchos partidos políticos, pues el tiempo aire lo concentra, en el caso de la publicidad gubernamental con fines electorales, la televisión. Por otra parte, hay que hablar acerca de las diferencias entre la campaña electoral 2018 y la campaña electoral 2021, de acuerdo con los monitoreos de propaganda electoral. De acuerdo con los datos, en 2018 el monitoreo de propaganda electoral señalaba que el valor de la propaganda emitida en radio, televisión, prensa escrita ascendía a $7.4 millones y el 91% le correspondía a dos fuerzas políticas, que eran Arena con el 42% y el FMLN con el 48% aproximadamente. Es preciso señalar que en esa ocasión pues, se monitoreó únicamente el periodo oficial de campaña electoral. En la elección 2021 señalábamos que el valor de la propaganda electoral corresponde a $15.9 millones, correspondiente a 5 medios de comunicación monitoreados, y que se monitoreó un mes antes del inicio oficial de la campaña electoral.
En esta ocasión no son dos fuerzas políticas las que acumulan el mayor valor de propaganda, sino que solamente una fuerza política, que es Nuevas Ideas, acumula el 66% del valor de la propaganda electoral. La diferencia, pues, entre ambas elecciones asciende a 8.5 millones de dólares. Por partido político, pues hay que comenzar a señalar de que ciertamente no todos los partidos políticos pues utilizaron todos los medios de comunicación monitoreados. En el caso del partido Arena, el valor de la propaganda electoral de dicho partido político asciende a 2.7 millones de dólares y el 44% de este valor corresponde a medios televisivos, seguido de medios de vallas al exterior y demás medios de comunicación. De acuerdo con los datos, el partido político pues incrementa su inversión en el último mes de febrero, cuando acumula el 67% del valor total de la propaganda electoral. El tiempo aire de los mensajes publicados en radio y televisión es de 5.90 días, mientras que el número de veces que los mensajes fueron transmitidos en radio y televisión asciende a un poco más de 15.000 veces. Asimismo, en cuanto a los mayores valores de propaganda electoral, los datos nos indican que la publicidad que era firmada por el candidato Ernesto Mason acumula el 24% del valor total de la propaganda, mientras que el 17% corresponde a publicidad firmada por el partido político. En el caso del FMLN también observamos que existe una mayor inversión en la televisión, y es que los datos nos señalan que el valor total de la propaganda electoral de dicho partido político asciende a $587,000 aproximadamente. Los datos también señalan que es en el último mes de la campaña electoral donde se incrementan de manera considerable pues las inversiones, con el 97%, mientras que el tiempo aire es mínimo de 0.56 días y el número de veces que se transmitieron los mensajes es de 1.610 veces. Asimismo, en cuanto a los mayores valores de propaganda electoral, se observa una diferencia respecto al partido Arena, y es que en esta ocasión, en el caso del partido FMLN, el 46% de la propaganda corresponde a publicidad que fue firmada por el partido político, es decir, todos aquellos anuncios donde solamente aparecía la bandera del partido e invitaba pues a votar por dicho instituto político. En un segundo lugar, con el 9%, está la propaganda o publicidad que era firmada por la candidata Jamie Muñoz, que era la candidata a alcaldesa por Santa Tecla. En el caso de Ghana, pues el valor de la propaganda electoral asciende a $327,000 aproximadamente, el 49% le corresponde a la televisión y el 45% a vallas del exterior. No se detectó publicidad del partido político en el mes de noviembre, sino hasta el mes de diciembre, y pues en el último mes de campaña, febrero, este valor de la propaganda es del 72%. El tiempo aire es de 0.53 días y el número de veces que se transmitieron los mensajes es de 1.249 veces. En cuanto a los valores de propaganda, los mayores valores de propaganda electoral, los datos nos indican que el 58% de la propaganda electoral era firmada por el partido político, mientras que un 9% era firmada por el candidato Guillermo Gallegos. En el caso del Partido de Concertación Nacional, el valor total de la propaganda asciende a $981,000. El 50% corresponde a publicidad que fue emitida en medios televisivos. En un segundo lugar se encuentran las vallas del exterior. En tercer lugar, los medios radiales y demás medios de comunicación que fueron monitoreados. No se detectó tampoco publicidad en el mes de noviembre, sino que hasta el mes de diciembre y demás. En el caso del tiempo aire de los mensajes que fueron publicados en radio y televisión, el tiempo asciende a 3.63 días, mientras que el número de veces que se transmitieron los mensajes publicados en radio y televisión también asciende a más de 10.000 veces. En cuanto a los mayores valores de propaganda electoral, los datos nos indican que el 65% de la propaganda corresponde a toda aquella publicidad que era firmada por la candidata Zaida Reyes, mientras que el 11% corresponde a publicidad firmada por el candidato Alfonso Molina. En el caso del Partido Demócrata Cristiano, pues los datos nos indican que el valor total de la propaganda emitida en los 5 medios de comunicación monitoreados asciende a $249,000 aproximadamente. El 40% fue destinado a medios televisivos, el 33% a vallas del exterior y 22% fue destinado a medios radiales. En los meses de noviembre y diciembre no se detectó ningún tipo de publicidad por parte del partido político, sino hasta los meses de enero y febrero. En cuanto al tiempo aire se refiere, pues los mensajes publicados en radio y televisión tienen un tiempo aire de 1.19 días, mientras que el número de veces que se transmitieron los mensajes asciende a 3.748 veces.
Asimismo, en cuanto a los 20 mayores valores de propaganda electoral, los datos nos indican que solamente se detectó publicidad de 19 candidaturas y del partido político. El 46% de la propaganda corresponde a publicidad que era firmada por el candidato Rodolfo Parker, mientras que el 23% corresponde a publicidad que era firmada por el candidato Juan Marco Álvarez. En el caso del partido Nuevas Ideas, el valor total de la propaganda del partido político asciende a 10.4 millones de dólares. El 85% corresponde a medios televisivos, seguido de vallas del exterior, medios radiales y demás medios de comunicación. Como los datos nos indican, ciertamente el partido político comenzó a pautar publicidad desde el mes de noviembre, un mes antes del inicio oficial de la campaña electoral, y pues se observa que el 49% del valor total de su valor total de propaganda electoral corresponde al último mes de campaña, que fue febrero. En cuanto al tiempo aire, ya mencionábamos que el partido político acumula el mayor tiempo aire del total de partidos políticos con 15.35 días, y pues los mensajes fueron publicados en radio y televisión aproximadamente más de 40.000 veces. En cuanto a los mayores valores de propaganda electoral, los datos nos indican que el 87% de la propaganda era firmada por el partido político, mientras que apenas el 5% era firmada por el candidato Mario Durán, que era el candidato alcalde de San Salvador. Por otra parte, nuestro tiempo presenta una diferencia bastante considerable respecto al uso de los medios de comunicación monitoreados, y es que hay que señalar que el valor total de la propaganda de dicho partido político es de $452.000 y el 78% lo destina a vallas del exterior, seguido de la televisión, medios radiales y demás medios de comunicación monitoreados. Hay que señalar que sí se detectó publicidad desde el mes de noviembre de dicho partido político, es decir, publicidad adelantada que fue emitida en algunos medios televisivos. Y pues en cuanto al tiempo aire se refiere, el tiempo aire de los mensajes que fueron publicados en radio y televisión es de 0.64 días. Los mensajes fueron publicados también 1.893 veces en radio y televisión. En cuanto a los mayores valores de propaganda electoral, el 27% de la propaganda correspondía a publicidad que era firmada por el partido político, mientras que el 25% corresponde a publicidad que era firmada por el candidato Johnny Wright. En el caso del partido Vamos, el valor total de su propaganda asciende a $121.000, el 43% le corresponde a vallas del exterior, seguido de los medios de prensa escrita, televisión y radio. Como los datos señalan, ciertamente el partido comenzó a publicar desde el mes de noviembre, es decir, un mes antes del inicio oficial de la campaña, y pues el tiempo aire de los mensajes que fueron publicados en radio y televisión es de 0.34 días, y el número de mensajes publicados en los mismos medios es de 887 veces. Es preciso indicar que el 60% de la propaganda corresponde a publicidad que fue firmada por el partido político, mientras que el 10% corresponde a publicidad firmada por el candidato Hernán Carrasco. Por último, en cuanto al Partido Cambio Democrático, es el partido político que presenta el menor valor de la propaganda electoral, con $8.000 aproximadamente. El partido político únicamente utilizó 3 medios de comunicación. Para el caso, destinó el 76% de su valor de la propaganda a vallas del exterior, seguido de los medios radiales y también del uso de redes sociales. En los meses de noviembre y diciembre el partido político no realizó mayor inversión, y pues es mínima la cantidad que tiene de tiempo aire, con 0.04 días, y los mensajes únicamente fueron observados un total de 110 veces. Asimismo, hay que señalar que solamente se detectó publicidad de 5 candidaturas. Para el caso, el 51% de la propaganda del Partido Cambio Democrático era firmada por Mireya Monterrosa, mientras que el 25% era firmada por Belén Osorio. Yo me quedaría hasta acá para darle lugar al director ejecutivo Eduardo Escobar con las conclusiones de este informe. Gracias. Bueno, gracias a Denise Iliesa por los datos que nos acaba de presentar. Y a partir de eso tenemos un par de conclusiones que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, las elecciones legislativas, municipales y parlaces en 2021 han sido probablemente una de las más desiguales que se haya tenido, al menos desde la firma de los acuerdos de paz. Y esto porque los ingresos que obtuvieron los partidos se vieron disminuidos, y a lo que se le agrega que no se le entregó la deuda política a los partidos políticos que compitieron en la elección. Esto, ¿qué es lo que quiere decir y qué tiene que ver con el tema de la propaganda? Que esto limitó la capacidad de los partidos para publicitar a sus candidatos y sus propuestas.
el no tener recursos de la deuda política, sumado a que se les redujo la cantidad de fondos privados que recibieron, puso en desventaja a los partidos obviamente de oposición, y esto decimos es una condición que al final nos muestra una competencia sin equidad, la que tuvimos en 2021. Ahora, esta falta de equidad lo que nos llevó es que el Partido de Nuevas Ideas concentró la mayoría de la propaganda electoral porque tenía más recursos para publicitar a sus candidatos o publicitar que se votara por el partido. En esa medida nosotros habíamos observado, por ejemplo, que en años anteriores los partidos mayoritarios, Arena y el FMLN, concentraban entre el 80 y el 90% de la publicidad, que también eso generaba una contienda inequitativa. Pero estamos hablando de dos partidos políticos que se repartían el tema de la propaganda. Pero acá estamos hablando de que uno prácticamente tenía el 70% de la propaganda que se emitió en la contienda electoral 2021. O sea, esto se pasó de una concentración de dos partidos a un partido político que, en este tema de la propaganda electoral. ¿Quién concentró la propaganda electoral? También se detectó, por los datos que hemos visto, que se mantiene ese uso indebido de los recursos estatales para generar propaganda que tienda a favorecer a determinados partidos y candidatos. El Partido Nuevas Ideas y el gobierno actual no escapan de esa realidad que se vivió con Arena y el FMLN, de que el gobierno en turno utilizara todos los recursos que tenía a su disposición para beneficiar al partido en el gobierno. Y esto de nuevo sucedió. El presidente Bukele, sus ministros, pusieron todo su empeño en favorecer electoralmente al Partido Nuevas Ideas, y esto lo podemos ver reflejado en la propaganda electoral. La propaganda electoral, o en este caso la propaganda gubernamental con fines electorales, está presente y tiene un importante, es un importante componente de la propaganda de la elección 2021. Entonces se repite esta práctica de utilizar el aparato del Estado para publicitar al partido en el gobierno. También se detectó nuevamente, como ya es costumbre, propaganda anticipada. Los partidos políticos no cumplen, ni sus candidatos no cumplen con la prohibición constitucional y el plazo constitucional para hacer propaganda electoral. De nuevo se monitoreó y se detectó propaganda fuera del plazo que establece la Constitución y la ley para esta elección. Otro aspecto que es importante destacar es que los gastos declarados por los partidos, en algunos casos los gastos generales del año y otros los gastos en campaña electoral, no logran cubrir los valores del monitoreo. O sea, el monitoreo está muy por arriba de lo que los partidos han declarado en gastos. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Uno, que los partidos están invirtiendo menos fondos en campaña, y quienes están asumiendo los costos de campaña son los candidatos. ¿Y esto qué implicaría? Bueno, que hay aportaciones privadas que no están siendo registradas a favor de los partidos, sino que hacia candidatos. Entonces esto lo que abre es esa brecha de oportunidad para que dinero que pueda comprometer la independencia de los candidatos entre, los financie y luego signifique favores para estas personas que han financiado las campañas. También puede significar actos de corrupción originados por el financiamiento de campañas, la captura del Estado, el ingreso de dinero ilícito a financiar la política. Entonces todo esto se configura a partir de esta detección de un gasto mucho menor declarado por los partidos versus lo que refleja el monitoreo. Entonces este es un punto que Acción Ciudadana señala que hay que ponerle atención,
por las implicaciones que tiene para la democracia, para la calidad de la democracia. El otro punto, como ya lo habíamos visto en otros monitoreos, es que la televisión continúa siendo el medio en el que más se invierten recursos por parte de los partidos políticos y candidatos, precisamente por que la televisión muestra con vida, con sonido, con movimiento a los candidatos, y esto pues obviamente es un punto a favor de la televisión por su plataforma. Se puede mostrar cercanía, se puede mostrar con total viveza a los candidatos, y entonces los partidos siguen optando por este medio para transmitir su propaganda electoral, como se refleja en los datos. Pero también la radio, pese a que no es el que reúne la mayor cantidad de inversión, es en este caso el medio donde se concentró la mayor cantidad de propaganda. Es decir, el tiempo aire está contenido en la radio. O sea, los partidos utilizaron la radio para difundir mayor tiempo aire su mensaje electoral. En este caso, sobre este punto, es importante señalar que Arena, el FMLN, Nuevas Ideas, el partido PCN, el partido PDC, son los que tienen mayores valores de propaganda en televisión, mientras que Nuestro Tiempo y el CD tuvieron valores más altos de propaganda en vallas del exterior. Y el partido Vamos fue un partido que distribuyó más equitativamente su inversión en los diferentes medios de comunicación. Y para terminar, de nuevo tenemos que el Tribunal Supremo Electoral, en cuanto a la propaganda, fue reactivo. No monitoreó la propaganda previamente, o sea, no realizó ninguna fiscalización, sino que reaccionó ante alguna propaganda que violaba las prohibiciones legales. Y aquí de nuevo el señalamiento de que es necesario que la autoridad electoral sea la que monitoree de forma activa la propaganda y no de forma reactiva. Es de esta manera que damos por concluida la presentación del informe Equidad en la contienda electoral, el dinero invertido por los partidos políticos salvadoreños en la campaña electoral 2021. Acción Ciudadana agradece su sintonía y le invita a visitar www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes que se han elaborado.